Bao Radio. Un corito no tan sano. Bienvenidos a La Yola Borracha. Hoy tenemos el placer de hablar con Nanche Valier, escritor dominicano. Vamos a hablar sobre su novela Tibieza, que ha resultado ganadora del primer premio Manuel Salvador Gautier de novela, un premio que convoca a la editorial Bienestre conjuntamente con el patrocinio del Banco de Reservas. Esta primera edición del premio la ha ganado esta novela de Nanche Valier. Entendemos que es su quinta novela ya, que es un escritor bastante reconocido en el panorama literario dominicano y que nos va a hablar de ella y de otras cuestiones picantes. Disfruten mucho este episodio en el que le traemos siempre a autores dominicanos relevantes, autores dominicanos actuales y buena literatura. La Yola Borracha en Bao Radio. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Así hay una novela de Michel Houellebecq en la ampliación del campo de batalla. Él dice, la depresión del protagonista de la ampliación de un campo de batalla empieza así, que habla de que la gente no se da cuenta que después que cumple los 40 años es un declive total. Sí, decadencia. Entonces el tigre entra en una depresión que no puede más. Ampliación del campo de batalla y Las partículas elementales. Esas son dos novelas de él que por lo menos van muy unidas de la mano. ¿A ti te gusta Houellebecq? No lo he leído. ¿No lo he leído? No, pero con ese tema sí leí una novela que me gustó mucho de José Ovejero. Ah, sí. El que ganó con Alfaguara, con esa novela. Y bueno, el tema, y él habló mucho de eso. Yo pude compartir cuando lo trajeron, y habló mucho de la obsesión que ya él sentía por la idea de la decadencia, porque había pasado hacía rato de los 40 años. José Ovejero es uno de esos escritores que uno conoce. Yo lo conocí en Puerto Rico en un festival de la palabra hace como 12 años y lo conocí como un poeta. No sabía que era novelista. Después fue que vi que con esos premios que ganó, o sea, digo, un escritor que uno lo ve en una etapa de su vida y después lo ve que los premios, se cambió la narrativa o se dedicó más a la narrativa. Vino aquí un par de veces y ha hecho grandes amigos en el Caribe. ¿Cómo está, Emil? Muy bien, viejo. ¿Estamos bien? ¿Estás bien viejo o está...? No, bien viejo. Bien viejo. Bueno, señores, este es... puede parecer que no, pero esta es una Yola Borracha. Aquí nos da mucho gusto hoy tener de nuevo a nuestro amigo Nanche Valier. Recuerda que La Yola Borracha es un programa que se produce aquí en Bao Radio Media Group. Bao Radio, un corito no tan sano. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Agua Cristal, harina de maíz mazorca y Arroz La Garza. Para los que se preguntan de por qué un programa que tiene que ver con literatura está patrocinado por algo de comida, es que usted para escribir tiene que alimentarse bien, carbohidratos full, y todo el mundo sabe que Arroz La Garza y harina de maíz mazorca lo que hacen es eso, y también hay que hidratarse. Entonces, claro, no hay nada más bueno que agua cristal, agua cristalina como el agua de Lucerna, como diría Lorca. Bueno, está Bao para alimentar el alma, también.
Bajo Radio, un corito no tan sano. ¿Hace cuánto tiempo que no te veo? Pero tú estabas aquí los otros días. Sí, hace, como un mes y pico, 2 meses. Mes y pico, sí. Sí, así es. Bueno, gracias, me siento muy bien con ustedes aquí, como siempre. Y hay un motivo para tenerte aquí. Nada más no es amigo de nosotros. Puertoplateño, ¿por adopción o tú naciste ahí? Nací allá, sí. Dice que no tiene influencia allá, pero nada, anclado en la novia del Atlántico. Nan ha sido el ganador de un premio, que esta es la primera edición de este premio, ¿no? Sí, así es. Siempre es una buena noticia. Los premios literarios de alguna manera nos dan la oportunidad, ya sea un escritor nuevo o joven que quiera salir con su obra, siempre un buen empujón. Y un escritor también ya como Nan conocido, novelista, narrador, cuentista, maestro en esas artes también, gestor cultural por demás. Nos trae una nueva novela y es la primera novela o la novela ganadora de este primer concurso de novela, que es el Premio Manuel Salvador Gautier de Novela. Un premio que es básicamente organizado por el Ateneo Insular. Sí, el Ateneo, con también la ayuda de la editorial Vienetre, y contó con el patrocinio del Banco de Reservas. Excelente. ¿Qué hay que decir? Básicamente tu visita aquí hoy es tanto para hablar de la novela que ganó el premio, pero también para hablar un poco de esas iniciativas, porque nos interesa mucho, primero, ¿sabes? Honrar la memoria de Manuel. ¿Cómo era que le decían a él? Doy Gautier. Doy Gautier, que por cierto, ¿te acuerdas que el cubano, nuestro amigo Alejandro Aguilar, que estuvo aquí, habló de él con mucho cariño, ¿no? Doy Gautier, mucha gente querida que tenía, muy respetado también. Honra la memoria de ese gran escritor dominicano, gran narrador dominicano, pero también lo promueve Vienetre Editorial, que un saludo a Keila González. Keila González. Quien es como el mastermind que está detrás de lo que es Ediciones Vienetre, que si bien tiene libros físicos como esta bella edición de la novela de Nan que ustedes ven acá, también es cierto que una de las grandes cosas que hace Keila es trabajar mucho lo que es el metaverso literario. Si hay alguien aquí que sabe de lo que es la literatura y cómo se mueve en el metaverso y lo que está pasando ahora mismo en lo que es el mundo de los agentes editoriales, ese nivel, es Keila González, a quien tenemos que traer por aquí un día para que hable de eso, ¿verdad? Definitivamente. Y, exacto, hablar de eso, hablar de Vienetre y también de la misma labor de lo que es el Centro Cultural Banreserva como tal, nuestro amigo Mijail Peralta por allá, quien también siempre anda velando por dar un espacio a todas estas iniciativas culturales. Nada, Nan, caeremos y rayaremos en el cliché, pero háblanos de tu novela. Bueno, esta es una novela que no me resultó tan difícil. Yo siempre me había negado a esos temas, como mis amigos saben, los temas de novela negra son los que más me importan, pero tenía pendiente esa deuda con traer de recuerdo de algún modo toda mi experiencia como estudiante universitario, en este caso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y de eso trata la novela en principio. Ustedes saben que una novela no es solo un tema, sino una conjunción de temas que finalmente dan con el tema definitivo. Pero este es un ex revolucionario que con el paso del tiempo reniega de su ideología y luego cuando un partido de derecha llega al poder, lo atraen y le ponen en las manos mucho dinero y también le dan funciones, pero él nunca tiene plena conciencia porque el poder se cuida de dónde venía directamente, ¿no? Todo ese dinero y finalmente acaba con problemas de la justicia. Ese es el tema de trasfondo, pero también están los subtemas que son los que de algún modo más me importaban. Contar ese ambiente de miseria económica, la familia enviándole los chelitos al muchacho que él gastaba entonces en fotocopia de textos sobre socialismo y comunismo,
y descuidaba el pago hasta de su habitación, ¿no? Y finalmente, por eso hay un capítulo que se llama Desalojo, en el que yo intento cierta ironía y sobre todo buscar algo que a mí me importa mucho, es que haya por lo menos una escena en que el lector pueda reír, ¿no? Y yo creo que en esa escena lo consigo. Hay otros detalles que luego puedo ir contando dependiendo de lo que ustedes quieran saber. Nan, esta novela que ha ganado este premio, bueno, tú eres, digamos, de alguna manera has sido habitual en las premiaciones literarias dominicanas. Sí. ¿Cómo se da, digamos, la participación en el premio? ¿Estaba ya la novela escrita? ¿La habías trabajado más o menos qué tiempo? Sí, la novela, el proceso de vaciar, como decimos en literatura a veces la novela, no me llevó tanto tiempo, digamos 6, 8 meses, pero como mis novelas no son, con la excepción de una, totalmente lineal, esta no lo es, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadoso con los detalles porque algo que dijiste en la página 50 de repente no coincide, porque no es lineal, con alguna reflexión del personaje en otra página, y ahí es cuando uno invierte mucho más tiempo. No la tenía terminada cuando se convocó, porque una de las virtudes que tiene todo concurso es que de algún modo obliga al escritor a terminar el texto. Sí. Dejé todo lo que estaba haciendo y entonces me acogí, ¿no?, a la fecha. Una fecha Y recuerdo que los últimos días los pasé en San Francisco de Macorís, que es mi segunda patria de algún modo, allá con algunos amigos y en un hotelito, y ahí pude terminar. Tiene una gran significación. Yo he ganado otros concursos, en novela no, pero sí en Funglode, en concurso de cuentos. Estoy hablando de primer premio, porque menciones ya es otra cosa. También en poesía, en poesía, en cuento, en ensayo y en minificción. O sea, este es el quinto renglón en que gano. Y tiene una significación especial, sobre todo por la figura de Doy Gautier, porque yo en estos años he estado presente en casi todas las actividades que se realizan en el país, como el Festival de Narradores que se hace en San Francisco. ¿Que vuelve ahora? Que vuelve. Sí. Ahora. El congreso que realizaba Omar Mesón y su gente allá en Sosúa. Bueno, muchas actividades, y Doy Gautier siempre asistía y entonces le teníamos ese gran respeto. Pero además es muy especial porque está la academia, no directamente la academia, sino el Ateneo Insular, y que dirige Bruno Rosario Candelier. Hay cierto rigor ahí. Sí. Sí, con don Bruno, claro. ¿Quiénes fueron los jurados del premio? Del jurado yo conocía o sea, después que se da el veredicto, que veo el jurado, ahí estaba Rafael Peralta Romero, a quien yo sí conocía. No conocía a Keila, que participó, y de la otra persona, ahora se me va el nombre, que es una escritora también. Fueron los participantes en la selección, en un concurso que se participaba con seudónimo, que también es para mí muy importante porque yo he sido muchas veces miembro del jurado en concursos y no es lo mismo, ¿no?, cuando se da por la ley, con la regla, evaluar cuando tú no conoces a nadie que cuando es con la participación con nombre y apellido, porque de algún modo es imposible que tú te sustraigas de ciertos afectos a un autor, aunque tú tengas 5 novelas que te gustan, las 5 de 50 o de 20, pero siempre hay una inclinación, aunque sea inconsciente, si tú conoces a los autores. Entonces esto también es un punto, creo, a favor.
Las relaciones amorosas entre camaradas resultaban frecuentes y fluctuantes. En nombre del amor libre, las aventuras podían durar menos que el mes de febrero. El coqueteo, la mano muerta, el frenesí en los baños públicos estuvo tan presente como en el capitalismo opresor. Por supuesto, hubo quienes padecían de vista obnubilada, los que se creían que la fidelidad de los amoríos estaba incluida en el manifiesto comunista. Esos jamás sabrán de la dicha sin fin de los camaradas que no hacían ruido amatorio, para llamarle de algún modo. De Juliana, por ejemplo, singular viajera del amor fugaz, adorable jinete de la perdición. Qué lástima que no hubiera forma de evitar su final terrible junto al intrépido Eduardo. A mí, personalmente, me llama mucho la atención esa parte sociológica de la literatura, de nuestro medio, que tiene que ver mucho también con lo que pasa en Latinoamérica y en cierta manera algo que Bolaño en su momento trabajó mucho, que es la decepción del revolucionario joven. El revolucionario joven que después se hace mayor y por una manera u otra pone en cuestión, en duda, su creencia, ¿no?, revolucionaria de la juventud. Hay muchos ejemplos. Me quiero acordar ahora en Estrella Distante, del mismo Bolaño, cuando el protagonista se ve ya en Europa, ¿no?, enfrentado a que ese pasado revolucionario viene a él y lo empuja de nuevo, ¿no? También hay casos en que dentro de la cercanía de la revolución, ¿no?, uno cae presa de mira, tengo que criar a los muchachos, tengo que hacer esto, ya no estamos para eso. O sea, es más fácil ser revolucionario cuando uno está en la universidad y no tiene compromiso. En esa medida, ¿cómo es una pregunta medio capciosa, digamos, pero ¿qué tanto hay ahí de autoficción, ¿no?, en el texto? Bueno, yo en la UAS, cuando llego de Puerto Plata, ¿no?, y entonces me inscribo, soy parte de la Facultad de Humanidades en la carrera de Letras, no de Pedagogía, que tenía una similar, sino de Letras Puras, como le llamaban. Bueno, de inmediato, al poco tiempo, fui miembro de un grupo de izquierda, como se le llamaba, el FEFLAS, y siempre esos grupos estaban bajo la sombra de algún partido, o sea, del PCT, del PTD, y aunque ya en los años 80 los enfrentamientos no eran tan violentos como en la generación anterior que me precedió, pero todavía había cierta persecución. Lo que hay de mí es lo que vi. Yo duré poco. Ahí llegué a reunirme con seudónimos, se supone, porque daba la impresión de que era un juego, pero para la policía eso nunca es un juego, ¿ves? No. Porque siempre había. La mayoría no estaba en eso de lleno, que fue lo que a mí me decepcionó más. La idea de que no se leía prácticamente, no había formación socialista o comunista, muy poca. Era solamente como el odio, que a propósito de ese tema, el odio de clases que recomendaba el socialismo, entonces suena una canción que es La Rabia de Silvio en uno de los encuentros de los muchachos. Bueno, lo que hay es esa parte y la idea, que no sé si la soñé o la escuché un día, creo que la escuché un día, que alguien dijo en una reunión que ahí no había gente con mucha conciencia comunista, sino gente con hambre, ¿no? Y que en verdad ese odio hacia el pulpo del imperialismo a veces no era por conciencia plena, sino más bien por un momento pasajero, por precisamente la rabia de saber que se procedía de familias con muchas limitaciones económicas y que esas limitaciones tenían también un trasfondo. O sea, bueno, como se sabe, hay que meterse de nuevo a los estudios sociales, porque el que tiene mucha tierra no la tuvo siempre, ¿ves? En algún momento se apropió de ella y ese tipo de cosas. Entonces yo creo que ahí intenté situar la novela, que tuviera, ¿no?, esa
esa base. Más de ahí, no creo, hay muy poco. Quizá las relaciones amorosas sí. Porque es verdad, yo recuerdo la idea de, bueno, curioso y hasta risa da de que la gente se vestía de comunista. Se supone sí, que ¿verdad? Sí, claro. Se supone que... Un outfit comunista. Sí, porque es que es un personaje. Es un personaje. Está claro, es un personaje. Incluso es más interesante ahora verlo desde el punto de vista de los que no son comunistas, de la gente que tiene dinero. Por eso era el horror de que una hija tuya o un hijo tuyo fuese a terminar jangueando con esta gente, porque en realidad no iban para ningún lado. O sea, si te pones a dar cuenta, hubiese sido el horror para cualquier padre de familia media clase alta, sí, que un hijo terminara ahí. Y también que envejece un poco muy rápido. Aunque todavía quedan por ahí comunistas de capa y espada. Sí, y me consta. Yo sí conocí también a gente muy valiosa y con formación. No quiero mencionar nombres aquí, porque no viene al caso, pero ahí había algunos de esos dirigentes que tenía formación y tenía entrenamiento, que es a lo que no llega prácticamente este personaje, Ignacio González Blonda. La joven que mencionaste, Juliana, la escena está basada en algo que ocurrió realmente, y es que manipulando, se sospecha, porque pudo ser de otro modo, en un local cerca de la UAST, por la Santo Tomás de Aquino, previo a una huelga general, parece que manipulando para bombas Molotov, hubo una explosión y mató de una manera, imagínate, a los que estaban ahí. Entonces, no había una joven, pero en la novela yo incluyo a una joven y dejo la posibilidad, como suele suceder, de que no fuera un accidente, porque eso se daba. O sea, si los organismos de seguridad ubicaban, era muy fácil tirar hasta un fósforo para allá adentro, por una ventana. ¿Ves? Y hubo una explosión y mató, yo recuerdo, de hecho, uno de esos muchachos se llamaba Eduardo. Nunca lo olvido. Aquí hablamos con Casey en diciembre de eso, de cuando hablan de Balaguer, el padre de la democracia dominicana. Pero lo que pasa fue que Balaguer, mucho antes de la Junta Militar Argentina, mucho antes de Pinochet, Balaguer aquí hizo un trabajo fino de hierbando todo lo que podía ser un movimiento comunista en este país. Sí. Eso sí es un trabajo muy fino, muy fino. Hay un capítulo en la novela que se llama Los Mártires Admirados, en que Ignacio González Blonda sale. Ha llovido mucho, ha habido manifestaciones de protestas en la ciudad y los amigos no llegan a la universidad. Y él entonces tiene, porque estoy hablando de un personaje de una miseria absoluta, y él sale desde la UAST hasta la Duarte con París a pie. Eso llegué a hacerlo yo una noche de huelga de transporte, ¿no? De manera que eso no es tanto tiempo. Eso llegué a hacerlo yo también, claro. y fue en los 90. Claro. De APEC. Tú te ibas a coger clases, tú vivías en Villa Duarte, estudiaba en APEC, y tú tenías que usar 2 pasajes de ida, 2 pasajes de vuelta. Habían días que además habían 2 pasajes. Entonces tú tenías que tomar la decisión. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Me voy de APEC a los bomberos, era aquella vez, ¿no? O cojo el carro hasta los bomberos y de ahí cruzo el puente a pie. Sí. Entonces, podemos decir que no está tan la novela está un poco actualizada. Y me imagino que debe haber jóvenes haciéndolo hoy también. Seguro. Sí. Entonces lo que él hace es, bueno, el narrador aprovecha ese transcurso en que él va bajo la lluvia, se pone a veces a paso de vencedor y va recordando precisamente a esos mártires, o sea, a todos esos jóvenes que fueron aniquilados durante los 12 años. Entonces él piensa en un momento en El Moreno, él piensa en un momento en Orlando Martínez, ¿no? Es una especie de monólogo en que el narrador va sacando y le va echando en cara precisamente si él es uno de esos. Por eso el título, porque lo que ocurre es
que uno de los narradores era el fotógrafo del grupo. O sea, él andaba con su camarita de ese tiempo, pero es casi al final que uno se da cuenta que el tipo lo que era un agente de la policía. Y ese es el que le dice en un momento, le manda un documento y le dice, ¿y los como tú qué? Los que ni fu ni fa. Entonces él dice, yo sí asumí la parte de la historia que me correspondía. Si no te matamos a ti, de algún modo fue porque yo metí la mano y lo evité, ¿no? Y le dice de todo. O tú crees, le dice más o menos con otras palabras, que ese dinero que te llegó el primer día en un sobre amarillo, en el Palacio de la Esquizofrenia, lo dice, hace la aclaración de que en tal sitio, que luego los poetas de generaciones futuras llamarán Palacio de la Esquizofrenia, ¿tú crees que eso te llegó porque sí? Entonces él le dice, y a mí nunca me gustó leer, pero tuve mis lecturas, no la comenté delante de ustedes para que no se espantaran. Nietzsche, por ejemplo, porque a los pobres hay que ayudarlos a perecer. El banquero anarquista le queda chiquito. El banquero anarquista. Pero esa literatura de la derrota comunista, así, o antiimperialista, eso no es exclusivo. Por ejemplo, uno de los mejores libros de Benedetti, que se llama Ni de aquí ni de allá, algo así, que son los cuentos que él hace cuando se tiene que ir de Uruguay a Argentina por un tiempo, ¿no? Básicamente eso. No puedo estar en Uruguay porque me van a matar, y ni siquiera que me van a matar porque yo soy un activista entregado full. Me van a matar por boludo, como dice él, porque estoy jangueando con ese grupo porque hay una jevita que me gusta ahí. Sí. Y él decía, me acuerdo ahora que tú hablabas de eso, decía, yo no me hice comunista porque las reuniones eran demasiado largas y me aburrían bastante. Entonces el tipo termina yéndose. Mi papá básicamente tuvo una historia parecida. Un día hacen una redada en Villa Duarte, el tipo se mete abajo de la cama y cuando sale de ahí abajo, los papás lo mandan para Nueva York. O sea, dicen, no, tienes que irte, porque no, si dejan al muchacho aquí, por nada, no era comunista. Tenía un índice de casi 4 puntos en ingeniería electromecánica, pero supuestamente en ese tiempo eso significaba que tú podías ser un comunista también. Si eras estudiante, tú podías tener problemas. O sea, yo pienso, y tú me corriges, que estos gobiernos, para evitar una supuesta amenaza comunista, o como se decía en Estados Unidos, para evitar una segunda Cuba en el Caribe, sacrificaron a la educación, sacrificaron un montón de cosas, y ahí es donde estamos ahora mismo aquí. Que me estoy poniendo el sombrero entonces no de señor mayor, pero ciertamente la falta de cortesía que hay en este país ahora mismo, para no decirlo de otra manera, tiene mucho que ver con nuestra falta de educación. Una de las mejores educaciones, uno de los mejores sistemas educativos del Caribe hasta hace un tiempo, que ahora mismo está básicamente olvidado. Es una de las pocas prioridades de la educación en este país, si tú no puedes pagar. Y no creo que ni pagando aquí se pueda conseguir una educación ahora mismo de un nivel considerable. No es una prioridad. Eso yo no creo que es un secreto para nadie ahora mismo aquí. Sí. Bueno, pues estoy de acuerdo porque fue también un proceso muy bien dirigido, ¿no? O sea, el contexto de la Guerra Fría y en América Latina, con el respaldo de los Estados Unidos de Norteamérica, de algún modo se le puso freno a la expansión, ustedes lo saben mejor que yo, de ese socialismo que solamente alcanzó el éxito en Cuba y luego en Nicaragua, ¿no? Y con el... Sí, pero tú crees, había un negocio de combatir eso también. Porque, por ejemplo, aquí las armas que se vendían, te la venden. O sea, si yo como ejército norteamericano te vendo armas a ti como gobierno, o sea, me estoy lucrando de una supuesta batalla contra ese fantasma rojo que
que es el comunismo. O sea, que tampoco era una cosa por simplemente evitar un flagelo comunista. No, claro. También era un negocio que había atrás. Claro, siempre será un negocio. Y ahora hay una guerra que lo pone de manifiesto en la actualidad. Ucrania. Por supuesto, o sea, las ventas millonarias de armas son un escándalo. Porque la economía al final es lo que mueve a los pueblos. Pero volviendo a la novela, lo que decía es precisamente lo del amor comunista, que yo recuerdo cuando hablamos del traje. Óyeme, pero si tú lo que aspiras es a que no te agarren preso un día, ¿cómo es que tú andas entonces con la chivita, o sea, la barbita, una camisa khaki y unas botas de guardia? Yo llegué a tener unas botas de guardia con las que daba clase en un colegio. Cuando yo era muy jovencito, ya yo había salido de esos asuntos. Entonces, yo recuerdo eso, el amor a la compañera, tener un par de jeans, era ser revisionista, ¿no? Uno era sospechoso si vestía, si tenía ropitas y cosas, porque todo eso era, se supone, un bombardeo. Imperialismo, porque hubo una mitología también, producto de la falta de formación. Y esa muchacha que aparece muerta en esa explosión, Juliana, a propósito de Juliana, en uno de los encuentros suena la Juliana de Cuco Baloy, porque en mi literatura siempre suena alguna música. Esa muchacha era de clase media. ¿Ves? Y mira lo que encontró, precisamente. Pero sí quiero dejar establecido lo siguiente. En la novela, aunque la literatura, la ficción no está hecha para lo que voy a decir, porque el escritor tiene su libertad, pero de todos modos hay un tratamiento de respeto hacia la figura de esos jóvenes caídos en ese tiempo. Y por eso, de algún modo, aun cuando intento, no sé si se lo consigo, que el narrador se parcialice en contra, porque eso te daña cualquier texto, pero es el personaje, la especie de antagonista, quien se lo hace saber. Quien le hace saber si hubiera aparecido un grupo como esos, quizá triunfa. Lo que ocurre es que la mayoría eran unos tibios. De algún modo lo dice así, no tan directo. Hay un tema del que no quiero dejar de preguntarte y que me gustaría mucho que hables de él, sobre todo porque los oyentes del programa, que son muchos, sobre todo escritores jóvenes, me han preguntado sobre eso y es una conversación recurrente. Y quisiera que hablaras de él tal vez a partir del proceso de esta novela, y es de tu metodología de trabajo. Sí. ¿Cómo trabaja Nanche Valier, escritor? ¿Escribes todos los días? ¿Cómo te enfrentas a la novela? ¿Cómo arranca? ¿Cómo se germina el texto? Y literalmente, materialmente, ¿cómo trabajas? Yo soy un poco obsesivo. ¿Eres disciplinado? Sí, en todo en mi vida. Y por suerte creo que no entra en contradicción, porque el hecho de ser disciplinado no deja fuera la diversión. Yo creo en ambas cosas. O sea, yo escribo casi todos los días, a pesar de que tengo 2 empleos y que tengo clase. Pero yo elegí este asunto y no me gusta hacer término medio, ¿no? Yo me jubilé en la UAS a los 45 años, me fui. Un hombre pobre. Y me quedé con un empleíto en una pega. Y recuerdo que algún día, creo que Mateo le comentó a alguien, Lance fue, que va a escribir. Bueno, sí. En 5 años escribí lo que no había hecho en 30. Entonces yo soy de ese modo. Eso no asegura nada, porque algunos de mis escritores más admirados fueron todo lo opuesto. Empezando por Cortázar, que tenía épocas, o Netti ni decir, se encerraba a escribir meses, pero dejaba un año después. Pero bueno, uno tiene su propia personalidad. Lo otro que debo decir es que en cuanto a ficción, yo escribo generalmente en la calle.
Yo puedo leer mucho en mi casa o trabajar un libro de ensayo, pero yo... No, yo escribo, tú vas a Puerto Plata y me encuentras en esquina, ¿no? Cerca del Parque Central. A mano en la computadora. Ya en los últimos años, ya en la computadora solamente. Ya. Sí, porque el proceso de pasarla de nuevo ya me complica mucho. ¿Reescribes mucho? Sí, quito mucho. Y para mí, otro detalle en cuanto a narrativa específica es que el proceso de escritura, o sea, quién cuenta, quién narra, técnicamente para mí es muy importante. Yeah. Yo a veces me sonrío cuando se ha dado a mucha gente aquí que innovaciones y cosas. Mira, en mi primer librito de cuentos, tamaño y lo que sea, en la segunda señal, si tú te vas a la segunda señal, sobre todo en un antiguo proyecto de hombre, tú vas a ver ahí todo lo que viene del boom, y es mi primer libro, ¿no? Sí. Lo que ocurre también es lo siguiente. Nos leemos poco. Entonces a menudo están dando como los precursores de muchos asuntos a gente que tú ves. Entonces ese es el proceso. Si tú lees esa novela, claro, ninguna técnica tiene importancia si no funciona en el texto. No, y si la historia no te atrapa. O sea, sí. Tú vas resolviendo esos asuntos, por ejemplo, el tema del narrador, de la estructura, ¿lo vas resolviendo en el camino o te planteas, tú haces esquemas? No. Esquema no, me mata. ¿Tomas notas? A veces, pero no mucho. Puedo tomar notas. Si van saliendo las ideas, entonces. Y tú vas... Sí. A veces puede ser más complicado. Pero también ocurre que hay autores a quienes tú lees y te parece que fue un molde. ¿Ok? Uh-huh. Y la descripción de los personajes, cuando, por ejemplo, de Cortázar, pienso en él, para acá, la descripción de un personaje es un párrafo, o sea, quiere decir una línea. Uh-huh. Entonces, la mano derecha del hombre abrió la puerta. No hay que joder tanto llenando, pero tú te encuentras con muchísima gente aquí con nombre, hombres y mujeres, que cuando tú lees, entonces 2 páginas describiendo, innecesariamente, porque si te lo exige el texto, debe ser así. Siempre he dicho que eso es gente que no está segura de su historia. Sí. Cuando veo esos rellenos, digo, no está seguro de la historia. Para mí la historia es lo importante. Sí. Los personajes son importantes, de verdad. Claro. Pero la historia es importante. En mi caso, yo la tengo que verla, por lo menos, del principio al fin. Sí. Y la aventura en el medio me lleva. Tienes que saber cómo va a terminar. Yo tengo que tener una idea muy clara, por lo menos, de cómo va a terminar. Aunque no sepa cómo voy a llegar ahí. Sí. Pero tengo que tener una idea de cómo va a terminar. Aunque mira cómo me pasa con una novela que estoy terminando ahora, que tengo el final. Pero estoy esperando porque no me convence cómo llego ahí. Ok. Entonces tengo ahora, técnicamente, mira lo que voy a hacer. Estoy haciendo esto. Estoy leyendo 10 páginas de atrás para adelante por una página del final. O sea, ya la tengo el manuscrito, pero estoy releyendo 10 páginas por una página, 10 páginas por una página. Cuestión de ir amarrando los cabos. Porque para mí eso es muy importante también. Sí. Que no se me queden cosas aéreas. Cada día más no lo hacía antes. Es la primera vez que estoy haciendo esto. Pero también, no sé cómo tú... O sea, yo pienso que aunque tú tengas un método de trabajo, cada novela te va a exigir a ti crear incluso una propia técnica para esa propia novela en ese momento. O modificarla o lo que sea. Sí. Más ahora también que estoy haciendo... Yo estoy escribiendo más cine ahora. Y no sé si eso, como hay una economía que te exige el medio, eso se me ha ido un poco al área de la novela. O sea, para mí hay muchas cosas que tienen que tener sentido, ¿no? Y la aventura es muy importante. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta jugar mucho con eso. Jugar mucho con inventar. Aunque tenga una idea para dónde va, vamos a ver en ese camino, en ese viaje, cómo llego ahí. Sí, bueno, es una ventaja. Cuando se tiene el final, hay una ventaja. ¿Sabías aquí en Tibiesa cómo de hecho no. No sabía, tenía esa dificultad. Yo tenía un final probable, pero la historia no daba para hacerla verosímil. Yeah. Por eso cambia hasta el título. Porque
el título original era Florecer en los escombros. ¿Ves? Pero entonces no daba. Florecer en los escombros, porque hay una escena que hace alusión de un día en que Ignacio González Blonda va con un carrito, el primero que consiguió, de tercera mano. Ha llovido mucho, entonces ve como entre la inmundicia a una señora vendiendo, digamos, pan o lo que sea, y una niña, su niña al lado, ahí entre el agua, casi todo, leyendo un libro. A mí esas ideas de florecer de los escombros me encanta, porque a mí me encanta la idea de la derrota, yo siempre lo digo, a mí la derrota para mí es siempre el desafío, ¿no? Entonces, pero no encajaba. Y el personaje que me la define fue el que más trabajé al final, y tuve que cambiarle un poquito el sentido a la novela para que pudiera cobrar un poquito de fuerza, ¿no? Porque de dónde le salía este dinero y todo estaba como en una nebulosa. Y solo con ese personaje y con ese discurso, con un documento que él le envía, donde le dice lo que le dice, fue que yo entendí que la novela ya había cobrado, ¿no? Ya yo había conseguido lo que más o menos buscaba. ¿Qué tiempo te toma concluir el texto? Siempre es muy difícil. Yo tengo una novela, mi tercera novela, la primera, Ciudad de mis ruinas, después El hombre que parecía esconderse, ya esa. ¿Ciudad de mis ruinas es tu primera novela? Sí, claro. Sí. Sí, 2007. Yo había publicado poemas, cuentos, ensayos, pero no novelas. 2007. Después viene El hombre que parecía esconderse, que ya es una novela con mi intento con Feliciano Moreta como un fiscal adjunto. Sigo con la novela que me salió automática, porque esa no es autobiográfica, pero sí el ambiente y lo que yo sentía en ese momento de mi vida. Eso me salió a mí en pocos meses. Claro, después viene el proceso. También claro, técnicamente es la más sencilla, y quizá por eso es la que, cuando mis amigos de la UAS y otras universidades la han colocado, la leen más fácil. La más complicada, que para mí significa la peor, pero ya la prisa al final que tenía que entregarla a Chema, es Payaso al caer la tarde. Entonces esta novela entra en términos medios, no me llevó tanto tiempo por el tema, pero el proceso de revisión, como también decía Rey, a mí me lleva mucho tiempo por los detalles. Por ejemplo, en una página cualquiera, digamos en la página 20, se hace alusión a que en una movilización, en uno de los encuentros menciona algunos de los nombres, dice Víctor Pasocorto. Entonces hay una nota al pie de página que dice: resulta curioso, pero da la impresión de que ese joven o algo así solo tuvo sentido, está dicho de otro modo, o solo vino al grupo con la misión de dar una noticia siniestra en una tarde, qué sé yo, sangrienta, una cosa. Entonces, como en la página 100 viene la escena donde hay una movilización, es el día que explota el asunto, donde matan a Eduardo, y viene este hombre, dice: por el paso que venía, un pie más corto que el otro, supimos de quién se trataba. Víctor Paso Corto. Tú ves, entonces, esos detallitos, que ahora con PDF tú, ya en la fase final, tú lo resuelves más fácil, ya cuando tú estás en ese último proceso, porque tú buscas dónde está el personaje mencionado y ves. Pero esos son los procesos. Para mí, esa es parte de la belleza de la narrativa. Y por eso algunos de mis autores preferidos son muy finos en eso, ¿no? En un detallito que tú tenías olvidado, ¿no? Te reaparece más adelante. Señor, estamos aquí con Nanche Valier, Premio Manuel
Salvador Gautier de Novela 2022, con su novela La Tibieza, que pueden encontrarla en todos los sitios donde se vendan libros. Es una novela publicada por la editorial Bienet, patrocinada por el Banco de Reservas y premiada en este premio que, como bien hemos dicho, patrocina el Ateneo Insular. Para un escritor ya, no voy a decir consagrado, porque aquí en este programa no se habla así, no. Pero para un escritor de hecho y derecho, digamos, un premio significa, ¿qué significa? Significa la manera de hacer otro libro, significa tomarse unos días de descanso. ¿Qué significa? Bueno, no, descanso no. Yo estoy de lleno en un libro de ensayos, que fue una tesis. Ya yo había trabajado... El que hablaste aquí, sí, de Onetti, ¿no? Una tesis de Onetti, ya esa está, pero entonces ahora continué con Macondo, Comala y Tlön Ubbar Orbisterti. O sea, las narrativas completas de esos autores, que de algún modo son, en el caso de Onetti, es una saga, y en cierta zona de Macondo la hay, cuando tú lees 100 años de soledad. Pero en los otros casos no, sin embargo, es una poética que se ramifica en todos los textos. De manera que no, descanso no todavía. ¿Qué significa para mí? Lo que comentaba, por ejemplo, yo he escrito, y con esto he publicado 5 novelas, y muchísima gente que te habla de literatura aquí y que te dice quién tiene que ganar el Premio Nacional a toda una vida y esto, tú le preguntas si ha leído a Nan. No ha leído a Nan. ¿Ves? Y entonces dicen, no, el mejor es fulano y el mejor es fulano. Entonces, a veces esto, como decía Rey, es un impulso. Claro. ¿Ves? Y llegar a... Yo lo veo como un libro que publicaron, que anda con 1000 ejemplares por ahí, que hay una editorial atrás de eso, que puede aparecer. Porque es que el mejor es que yo pienso que ese debate estúpido que hay aquí, de que el mejor y me voy a ganar tal premio, qué sé yo, eso tiene mucho que ver con ese canibalismo y ese centralismo, esa isolación, porque es como estar en esa isla. Cuando la verdad es darle la espalda a la verdad. No necesariamente un bestseller o el que más vende es el mejor libro, pero es que el premio es que te lean, que te divulguen, que te comenten, que te acaben. Y aquí no hay ni siquiera crítica mala, lo hemos dicho mucho en este programa, que aquí te acaban por la personalidad, pero nadie se atreve a armarse de valor y criticarte un texto. Sí. Rafael Peralta Romero escribió un artículo hace poco, ahora en estos días, a propósito de eso y a propósito también del escándalo que supuso la entrega, por ejemplo, del último Premio Nacional de Literatura. Y él decía precisamente eso, que ese canibalismo ni siquiera tenía razón de ser, porque no se ejercía, digamos, en función de una obra, sino en función de un asunto personal. Y a veces ni siquiera eso, a veces simplemente de oída. Sí, repetí mucho. Un escritor o otro. Claro. Ni siquiera tenía que ver con que tú tuvieras un asunto personal con esa persona, real, ¿entiendes? Sí, simplemente porque... O repetir, porque aquí porque es lo bueno y lo malo. Exacto. Entonces hay la gente aquí que te dice, sí, Rita Indiana es una gran escritora, pero no la han leído. No la han leído. Sí. Lo repiten porque un amigo que cool dijo que Rita Indiana era buena. Y claro está, ojalá un día eso lo impulse a leerlo y se den cuenta que sí, de verdad es muy buena. Sí. Pero por el momento, muchas de esas cosas por repetición. Sí. Porque es que es difícil enfrentarse al texto. Es difícil enfrentarse a los textos. Toma tiempo, hay que dedicarse. Y además el texto te exige desnudarte de todo ese tipo de cosas, porque el texto no tiene la culpa. Ojalá mañana alguien se encuentre por esto por ahí. Y salga, ¿y qué va a pasar? Va a salir a buscar otro libro de Nan. Sí. Eso, ojalá, sí. ¿Me entiendes? Yo pienso que por ahí es que está lo del premio. Sí. ¿Tú ves? Bueno, tú lo sabes, porque a ti te ha pasado. Tú has ganado muchos concursos y sé que... Y de hecho, el premio también tiene otro... Ganar el concurso tiene otro detalle. Es quién te seleccionó. Porque la lectura de tus pares. Sí, la lectura de tus pares. Pues,
De nuevo, el libro lo pueden encontrar en todos los sitios en los que se encuentra el libro, porque si algo bueno que está haciendo Keila es promocionar la literatura dominicana y ella se mueve muy bien. El que este libro lo tengamos en las manos hoy es una gran prueba de ello. Titulazo, ¿eh? Titulazo, tibieza. Siempre hemos dicho también que Keila es de esa persona que hace que las cosas pasen. Y eso es muy importante. Así es. Así que, nada, usted tiene la última palabra. ¿Qué usted va a decir a los lectores de NAN ahora? Bueno, no, a ustedes, gracias. No tienen que decírmelo, esta sí es mi casa y yo la paso muy bien cada vez que vengo. También yo debo agradecer nuevamente a Keila, ¿no?, por todo el esfuerzo que ha hecho, a Marina Frías, que también ha colaborado para que se den algunas entrevistas. Nuestra amiga Deidamia Galán también, gran escritora, gran poeta. Deidamia, sí, por supuesto. Y nada, ojalá, porque lo importante, como tú decías, Rey, es que se lea el texto. Y sí, también llamo finalmente la atención sobre una idea, y es que sí hay buena literatura en nuestro país, porque también hay un neocolonialismo. Yo no quería creer que alguien dijo, un autor ya de mucha edad, que publicó un libro no hace tanto tiempo, una novela, y que dijo como que aquí no existía, que ¿cuál literatura? Bueno, mira, sí, digo, ese fue... Sí, discutimos sobre eso también. Y entonces... Sí, pero ¿qué dices? Que si no hay una literatura... Decir eso ya llamamos la filosofía, es decir que sí que existe, porque él es uno de los representantes de eso. Lo que pasa también, esas son bolitas que se tiran para llamar la atención. No, bueno, y también. Para un poquito de... También. Porque no podemos ser tan serios. Tan rígidos, ¿no? Claro. No, yo me aguanté de comentarlo en público, pero ciertamente le dije a una persona en privado, filosóficamente se cae, no es un axioma. Claro. Al contrario, el axioma es él. Porque en el momento que tú niegas eso, ya tú estás diciendo que existe. Así es. Bueno, pues gracias y... Bueno, señores, muchas gracias. Un evento de puesta en circulación, habrá algunos eventos por venir. Sí, la puesta en circulación fue el viernes pasado a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Banreservas. Y bueno... ¿Puedo conseguir la novela ahí? No, sé que está en Cuesta y sobre todo a través de Keila en la editorial. No, y van a hacer actividades en el Cibao porque ella es grande por allá. Me imagino que en el Centro Pereyó también. Sí, hay toda una planificación en ese sentido. Yo espero que la busquen, se la recomendamos acá, que recuerden que aquí nosotros no recomendamos malos libros. Gracias por haber estado en esta Yo la Borracha, que se detiene aquí en Baos Radio, un corito no tan sano. Gracias a nuestros patrocinadores, harina de maíz Mazorca. ¿Cómo que se dice? Voltea el plato. ¿Cómo que yo dice? Dale la vuelta al plato. También a Arroz La Garza, aliméntense bien para escribir y como siempre hidrátense a nuestros colaboradores de Agua Cristal. Señores, hasta la próxima. La Yo la Borracha en Bao Radio. Un corito no tan sano. Yo, disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz Mazorca y dale, 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 dale. La vuelta al plato, siempre felices, siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jonroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el monte, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza, patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con agua cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal,
Menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.